Buenas tardes con todos los asistentes. A continuación tendremos la ponencia titulada Diseño de bajo consumo de energía con sistemas embebidos aplicable al monitoreo de pH, que estará a cargo del ingeniero Luigi Vitón. El ponente Luigi Vitón tiene un magíster en Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional de Ingeniería y está especializado en sistemas embebidos para instrumentación electrónica y redes de sensores. Bueno, adelante, ingeniero. Podemos comenzar. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gerardo? Muchas gracias. Bueno, por una aclaración, yo no soy magíster, soy ingeniero nada más. Creo que... Bueno, ¿qué tal? Un gusto poder estar aquí con ustedes, poder compartir una pequeña charla acerca de lo que desarrollé aquel entonces por un par de años atrás, que fue mi tesis para poder obtener mi título de ingeniero, y que era precisamente el desarrollo de este sistema de sensado de pH para, bueno, que tenía algunas características de bajo consumo de energía y para el control, monitoreo de calidad de agua en ríos. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles. Un ratito. Okay. Bueno, vamos a... Ok, ¿qué tal? Bueno, de hecho, como les comentaba, esta presentación está realizada, está basada en la tesis que desarrollé hace unos años atrás y que de hecho está libre esa tesis. Si desean lo pueden escanear a través de este código QR, está el URL de la tesis, está disponible en el repositorio de la UNI, está libre, como les comentaba, y ahí pueden explorarlo a mayor detenimiento, con mayor detenimiento fue el desarrollo que se hizo en aquel entonces, ¿no? Pero lo que voy a tratar de exponerles ahora es más o menos cómo se dio ese proceso desde el planteamiento general de cómo es que se hacía este diseño basado en, bueno, utilizaba sistemas embebidos y que sea con el criterio de bajo consumo energético y que en este caso tenía la aplicación de poder hacer monitoreo de pH. Bueno, comentarles un poquito acerca de mí. Yo soy ingeniero electrónico, soy egresado de su universidad, de la UNI. He trabajado, bueno, con el último año de la universidad, estuve trabajando en una empresa de domótica. Después ingresé al INITEL UNI a partir del 2016. El INITEL UNI es un Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones. Y bueno, allí tuve la suerte de poder ingresar como practicante en el área de sistemas, bueno, en aquel entonces en el área de redes de sensores, que posteriormente se convirtió en el área de sistemas embebidos y sensores para Internet de las Cosas. Y que gracias también al apoyo que me dio INITEL en aquel entonces, fue que desarrollé la tesis allí. Y bueno, estuve trabajando allí hasta hace un mes atrás. Okay, bueno, actualmente soy también miembro de SIC, estoy colegiado y también soy miembro del IDPLECAS más o menos desde el 2012, cuando estaba estudiando. Ok, un poco de los contenidos de esta presentación, un poco presentarles lo que fue el contexto de por qué se generó esa idea, ¿no?, de hacer este sistema de monitoreo de pH. Un poco el fundamento teórico sobre el cual se está basado esta idea, el diseño, la implementación, los resultados y finalmente las conclusiones que estuvieron. Okay. Bien, entonces, un poco del contexto. El contexto era, bueno, la idea era primero cómo es que nosotros íbamos primero, ¿por qué hacer el sistema de monitoreo de pH? ¿No? ¿Por qué era importante medir el pH? ¿Por qué debería tener un bajo consumo de energía? ¿No? ¿Por qué no simplemente coger un medidor de pH, que es lo usual, ponerlo en el lugar donde se iba a realizar la medición y con eso bastaba? ¿Por qué tendría que tener ese requisito del bajo? Y en este caso era si es que era posible realizar
a hacer de que este sistema sea bajo consumo de energía y que así hiciera estas mediciones de pH. Entonces, un poco del contexto de aplicación es de que eh, el agua en general es sobre todo lo que se encuentra en los ríos y las lagunas y los lagos, que son nuestras fuentes de agua dulce, eh, debe ser continuamente monitoreada. Y que de hecho en otros países, por ejemplo, estos recursos hídricos de hecho son continuamente monitoreados, controlados, tomando este conjunto de parámetros físico-químicos que incluyen la temperatura, conductividad eléctrica, y hacer esa protección y de poder hacer ese monitoreo que pudiera ayudar a tener una mejor idea del estado en que se encontraban las cuencas hidrográficas. En ese sentido, eh, se debe considerar que para poder hacer ese monitoreo, nosotros deberíamos contar con algunos dispositivos que puedan estar, por ejemplo, a riberas de los ríos o en algunos lugares allí, y que van a estar continuamente obteniendo los datos, obteniendo esa información y que posiblemente va a estar funcionando de forma autónoma durante mucho tiempo, antes de que venga una persona nuevamente, por ejemplo, a poder sustituir las baterías o poder hacer una recarga. Entonces, la idea aquí es de que estos dispositivos que se encuentran allí funcionando deberían tener el máximo tiempo de vida útil. Y el tiempo de vida útil o el tiempo de autonomía, por así decirse, lo da el tiempo en el cual va a estar energizado. Y eso va a depender de la fuente de energía que va a proveer de esa alimentación a estos dispositivos. Entonces, la idea de poder prolongar este tiempo de vida en el cual se encuentra funcionando, digamos, el dispositivo de forma autónoma, dependería de que este dispositivo también debería consumir el mínimo de energía de la batería que le provee esa energía o de la fuente de alimentación. Entonces allí es donde inicia este criterio, ¿no? De que nosotros, y de hecho en general, en cualquier diseño ya sea de dispositivo, por ejemplo, de monitoreo, o recientemente también, bueno, ni tan reciente, sino que en los dispositivos wearables, por ejemplo, o los portables, la mayoría de ellos, por no decir todos, tienen que orientarse su diseño a esas restricciones, ¿no? Que tiene que tener el mayor tiempo de autonomía y de reducir y consumir lo mínimo posible. Entonces, acá, por ejemplo, como les comentaba, ¿no? Yo tuve la suerte de estar en Intel y en Intel ya habían hecho un trabajo similar, pero en este caso estaban trabajando por ejemplo, con unas boyas para poder hacer el monitoreo de algunos parámetros, ya estaba el pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, temperatura, y eso lo hacían, por ejemplo, lo habían hecho para consumo humano, también lo habían hecho para piscicultura, eh, y bueno, lo habían trabajado ya en convenio con otra institución. El detalle es de que también cuando ellos estaban trabajando, en este caso ellos ya habían hecho un prototipo ya en el Intel, ya habían identificado, por ejemplo, el conjunto de sensores que ellos trabajaban, y que la mayoría, bueno, todos eran comerciales. Había identificado, por ejemplo, que de todos ellos el que más consumo energético les respondía, les significaba para su diseño, era el sensor de pH. O sea, todos tenían un consumo regular, pero el pH es el que sobresalía de todos ellos. Entonces allí surgió una idea, que fue el que me dio mi tutor en el Intel, de poder estudiar alguna otra tecnología que pudiera reducir este consumo energético, ¿no? Porque la idea es de que esto se puede prolongar su tiempo de vida útil, ¿no? Y la idea de prolongar esa autonomía y que esté funcionando con una misma fuente de energía durante más tiempo,
Entonces es reducir el consumo que va a tener en los elementos que lo constituyen. En este caso de los sensores, por ejemplo, si es que se puede reducir, por ejemplo, uno de ellos, entonces ayudaría bastante para que en conjunto se prolongue también su uso. Entonces, allí es donde surgió mi idea, ¿no? Poder hacer reemplazar la tecnología y estudiarlo y evaluarlo, que de alguna manera puede hacer sustituir posteriormente a ello y que podría ser en general todo este sistema también que sea de bajo consumo. Bueno, entonces hay un detalle acá, por ejemplo, que es bueno también resaltar, es por qué es tan importante el pH, ¿no? Como ya se había comentado en las anteriores diapositivas, por ejemplo, habían ciertos parámetros que se tienen en cuenta y que de hecho ya están normados esos parámetros por algunas fuentes internacionales, incluso la norma nacional, para poder identificar, ¿no? Cuál sería la calidad que tiene el agua, o si es que esta agua podría ser útil para un determinado propósito, por ejemplo, el agua potable, que debería estar, por ejemplo, entre ciertos rangos para sus diferentes variables, ¿no?, de medición. En este caso, el pH, por ejemplo, en general, nosotros podemos decir que es una medida, ¿no?, una magnitud que nos permite identificar qué tan ácido, qué tan base es una solución. Y que en este caso nos sirve como una medida operacional para determinar la calidad del agua. Y que ya está normado. Por ejemplo, la OMS me dice, ¿no?, que el pH debería estar entre cierto rango, 6.5, 8.5. La norma local me dice 6.5, 9.5. Normalmente se encuentra entre esos rangos. La idea acá es de que si es que, por ejemplo, el rango o la medición que se realiza del agua se sale de estos rangos, entonces podría indicar que posiblemente este agua esté contaminada. Sobre todo cuando vas a los valores bajos, que sería para valores ácidos. En este caso, por ejemplo, hay una escala, ¿no?, en los cuales podría identificarse de cuáles son las variaciones y los efectos que podrían tener. A los humanos normalmente se encuentran dentro de este rango, los cuales no les haría daño consumir agua en este rango, pero por otros fuera de ese rango, entonces ya tendríamos algunos daños a la persona, por ejemplo, que podría sufrir una suerte de intoxicación, e incluso también a la vida silvestre. Los peces, por ejemplo, que viven allí pueden morir si es que se encuentran en los extremos. Entonces, en este caso, medir el pH es bastante importante. Por ejemplo, también si es que nosotros medimos el pH, unos niveles ácidos también nos podría dar, por ejemplo, indicación de contaminación. Y en algunos casos, por ejemplo, cuando se da contaminación por laves, mineros, se identifican, ¿no?, que los gases tienen valores ácidos. Entonces podría ser como un indicio. Y sirve también para hacer ese tipo de monitoreos. Luego, teniendo presente ello, ¿no?, de que existe la necesidad de poder hacer ese monitoreo y también de que es importante tener en cuenta de hacer el monitoreo en específico, esta variable, el pH. Entonces, en este caso, se habían planteado ciertos objetivos, ¿no? Un objetivo era tener este sistema de monitoreo de pH que tenga algunas características como un bajo consumo de energía, por ejemplo, que este sistema pueda hacerse una implementación de tecnología embebida y que precisamente el trabajo se orientó a ello, ¿no?, a tener una tecnología embebida respecto a otros trabajos que puedan hacerlo a nivel integrado, ¿no? Y que, si bien es cierto, tiene algunas ventajas, por ejemplo, para poder incluso reducir mucho más el consumo energético, pero a nivel de implementación es un poco más complejo y requiere de otras herramientas que no necesariamente lo tienes a disposición. Y bueno, último, para que esta comunicación o estos datos puedan ser útiles a las personas, autoridades que estén a cargo de ese monitoreo, es de que pueda conectarse a Internet y que de alguna manera ello tiene cierta conexión con lo que sería el Internet de las cosas. Bueno, entonces no se denominó como tal, pero sí tiene bastante relación con él. Bueno, la aplicación en realidad era para poder hacer el control de la calidad de agua.
Ok, y luego, bueno, se plantean algunos objetivos específicos, bueno, hacer el diseño del sistema de adaptación, el sensor, y justamente ahí hay un detalle, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto, cuando nos abordamos un problema, ¿no? Para poder hacer un sistema electrónico en general, nosotros podemos resolverlo de diferentes maneras. Y dependiendo de qué es lo que querramos abordar, va a haber una estrategia la cual nos va a, digamos, brindar los elementos para poder obtener nuestro producto final. Aquí lo que quiero decir es que, por ejemplo, en el caso del sensor con el que trabajé, era relativamente diferente a lo que ya habíamos trabajado ya anteriormente en Intel, puesto que en Intel, por ejemplo, yo había trabajado con un sensor que era comercial y que ya tenía toda la parte de adaptación y toda la parte incluso de conversión a la parte digital para usarlo directamente. En cambio, en el sensor con el cual yo iba a trabajar, solamente tenía la parte del sensor. No tenía la adaptación, no tenía tampoco la parte de conversión a lógica digital. Entonces, toda esa parte tenía que diseñarse. Ahí había un balance, un trade que le dicen, ¿no? Entre si es que realmente valía la pena, ¿no? O sea, en este caso ganabas que era mucho más rápido hacerlo con un sensor que ya estaba listo, o que en el otro lado era algo que tenías que ingresar, navegar un poco más a la parte más electrónica y que te daría la ventaja, ¿no? De poder reducir el consumo que tenías por este lado. Obvio que también hay ciertos problemas que se van a presentar por este lado, de hacerlo uno mismo, la parte electrónica, pero ahí precisamente está el reto. Y que por eso mismo es lo que valió de que esto se pudiera convertir en una tesis. Que no necesariamente quizás se haría por el otro lado, puesto que ya sería un sistema, o ya no estaría centrado tanto en la parte del sensor, sino en otros elementos. Bueno, lo otro que sería la implementación de este sistema en algo que sea más tangible, en este caso un dispositivo físico, y que, bueno, tenga una conexión a Internet. Luego, aquí es importante, por ejemplo, quizá reconocer algunos temas que están relacionados con la parte de pH, con la parte del sensor. pH ya lo hemos visto, ¿no? Pero quizás navegar un poquito más acerca de cómo es que se obtiene este pH, ¿no? Cómo es que se hace la medición del pH. Y reconocer también que existen diferentes tecnologías, ¿no? No es... Hay diferentes formas de cómo que se puede hacer esa medición. Y hay tecnologías también que nos pueden ayudar para ello. Y de la selección de ello es donde nosotros vamos a poder identificar si es que nos va a ser útil o no para determinado propósito. En ese caso, primero identificando que va a ser el diseño de bajo consumo de energía aplicado a un sistema de sensor de pH. Primero identificar cómo es el diseño de bajo consumo de energía. Y en este caso, por ejemplo, que el sistema de sensado de pH estamos viendo de que, si bien es cierto, en este caso se hizo un solo dispositivo para monitoreo, pero la idea es de que vaya inserto dentro de una red de dispositivos, porque uno solo no es suficiente para poder, por ejemplo, hacer el monitoreo de una cuenca, por ejemplo, sino que tendría que ser varios sensores. Y por ello, la tendencia, si bien es cierto, el desarrollo solamente se hizo de uno, pero la idea es de que esto se pueda insertar también en toda una red. Y se tiene que pensar también al momento de hacer ese diseño de que la tecnología para comunicarlos sea adaptable o sea fácilmente trasladada a este entorno en el cual tú tienes que comunicar varios nodos a la vez, lo cual sería construir esas redes después. Ahí viene la parte interesante, ¿no? De identificar qué es, por ejemplo, una red de sensores inalámbricos. En inglés, por ejemplo, es una WSN, que es Wireless Sensor Network. Vamos a identificar que digamos que el Wireless Sensor Network es como una especie de precursor de lo que ahora se conoce, ¿no? Como Internet de las Cosas. No necesariamente lo mismo, porque, bueno, Internet de Cosas es que cualquier dispositivo puedas conectarlo a Internet, y es más que todo un concepto general. Pero en este caso, mucha de la tecnología que se empleaba o que se sigue empleando en las redes de sensores es utilizada también por el lado de IoT. Entonces, sirve bastante poder asociarlo uno con el otro, que no necesariamente es lo mismo.
Y bueno, en este caso una red de sensores, nosotros podemos entender lo que es como una red de nodos que van a trabajar de forma colaborativa o cooperativa. Es decir, que unos, por ejemplo, pueden comunicarse entre sí, entre ellos, y que cada uno de ellos, por ejemplo, podrían tener unidades de monitoreo de algunos parámetros físicos, por ejemplo, y que esta información puede navegar o puede trasladarse a través de ellos hasta poder salir a un dispositivo que sería nuestra especie de gateway que viene a ser como esa transición desde la red hacia el dispositivo que va a colectar toda esa información, o que también puede ser desde esta red hacia Internet, que es lo que normalmente se trabaja. En ese caso, cada uno de estos dispositivos tiene ciertas características, cada uno de estos elementos que forman parte de la red, que nosotros lo vamos a decir nodos de la red, tienen ciertos elementos. Normalmente van a tener un módulo de comunicaciones, va a tener una unidad de procesamiento, una unidad de condicionamiento de señal, sensores y un módulo de alimentación de energía, por lo general. Puede tener actuadores, puede ser sensores actuadores, serían, pero en este caso serían sensores. Y bueno, si nosotros llevamos esta información hacia Internet, entonces estamos hablando ya del concepto, ¿no?, de Internet de las cosas. Tiene, como le dije, se entiende bastante si nosotros lo vinculamos, aunque no sea necesariamente lo mismo. Y bueno, el IoT ya, bueno, en algunas oportunidades le he comentado también, pero es cuando los diferentes objetos se van a generar información, se van a comunicar entre sí, sin tener necesariamente intervención de una persona o de un humano para poder generar estos datos. Y que esta comunicación va a ser a través de Internet. Luego viene otro tema importante que viene a ser la parte del diseño de bajo consumo de energía. Y aquí es interesante poder identificar que primero nosotros podemos hacer el diseño en diferentes niveles. O sea, y quizás ustedes, por ejemplo, quizás la mayoría son de electrónica o que son de ramas afines a la electrónica. Van a poder identificarlo, ¿no? En el momento cuando lleven sus cursos más adelante, quizás ya han egresado uno de ustedes, han identificado que el diseño, por ejemplo, que hacen a nivel de electrónica, lo pueden hacer de diferentes niveles, ¿no? Pueden navegar hacia la parte del circuito mismo para poder identificarlo y hacer la especificación de cada uno de los componentes que lo integran, interconectarlos entre sí y hacer el diseño del circuito, como que pueden hacerlo a un nivel mucho más alto, que viene a ser a nivel del diseño de un sistema, que es de un sistema electrónico, que también es la parte electrónica, pero estamos elevando a un nivel un poco más elevado. Entonces, es bueno identificar, ¿no?, que existen esos niveles. Existen referencias, de hecho, que cuáles van a ser esos niveles de diseño, y que en este caso es un diseño de bajo consumo de energía. Y que en este caso, por ejemplo, me había basado en un libro, que es el de acá. Se encuentra en la parte inicial, la introducción. Si tienen curiosidad por leerlo, ahí está. Y que había identificado 5 niveles, que son para el diseño de los dispositivos de bajo consumo de energía. El diseño, por ejemplo, a nivel de tecnología. Cuando hablamos de tecnología, es de que estamos navegando más abajo, ¿no?, a nivel de los transistores. Entonces, los transistores tienen una tecnología. La tecnología normalmente que está relacionada con el ancho del canal de los transistores, que en este caso, por ejemplo, por el lado analógico está por los 65 nanómetros, incluso menos. Bueno, lo que he podido revisar un poco, la mayoría de desarrollos académicos están por ese lado, pero que por el lado digital están para otro mucho más pequeño, más reducido, incluso con otras tecnologías que ya no hacen necesariamente con el MOSFET. Y luego, eso para el lado de tecnología, ¿no? Podemos avanzar escalar un poquito más y vamos a la parte de circuitos, que viene a ser cómo que se van integrando cada uno de estos transistores para formar los circuitos. Y que también a nivel de circuito, a nivel de cómo es que van integrándose estos dispositivos, cómo se va desarrollando la lógica, también hay una forma como nosotros podemos reducir el consumo energético. Luego también a nivel de arquitectura, que viene a ser cómo estos circuitos se interactúan entre sí. Y que también hay a nivel de algoritmo y a nivel de sistema. A nivel de algoritmo viene a ser como esa abstracción que hace, nuevamente, por ejemplo, esto se ve más a nivel de la parte digital, porque en la parte digital, por ejemplo, cuando se hace el diseño de un controlador,
controlador que va de un pequeño CPU, por ejemplo. Tiene su camino de datos, tiene su controlador. El controlador lo puedes pensar de diferentes maneras, ¿no? Entonces, el algoritmo que se puede incluir, por ejemplo, dentro de él, puede tener diferentes formas de implementación y que hay ciertos algoritmos que se pueden mejorar, en este caso, para poder reducir este consumo energético. Hay, como les comentaba, diferentes formas como abordarlo. Y el último peldaño, que es a nivel de sistema. Y en nivel de sistema es de cuando nosotros ya estamos viendo cada uno de los componentes que forman parte de todo este sistema, valga la redundancia, nosotros también podemos ver cómo es que se van a poder optimizar, ¿no? Normalmente la estrategia, por ejemplo, a nivel de sistema, es de que nosotros vamos a poder activarlos o desactivarlos de acuerdo al momento en el cual van a ser siendo usados. Entonces, nuevamente esa es la estrategia que nosotros llevamos. Y tal como habíamos visto, por ejemplo, en la anterior diapositiva, que habían ciertas áreas o ciertos componentes que no forman parte del dispositivo, del diseño electrónico, y en esos componentes se encontraba un componente que nosotros podíamos ver que normalmente está constituido toda la parte analógica, otro que viene a ser la parte procesador, otro viene a ser la parte de RF, que normalmente está por la parte de comunicaciones, y la parte de energía. Y en cada uno de ellos nosotros podríamos hacer una intersección con los niveles de diseño. Y bueno, aquí el detalle es de que de alguna manera en nuestro medio estamos relativamente, tenemos ciertas restricciones, ¿no? En cuanto a hasta dónde podemos navegar en cuanto al diseño. En la parte de tecnología, lamentablemente no podemos navegar más allá porque esta tecnología normalmente nos da incluso las clases de fabricación eh, que hacen estos diseños que lo fabrican estos transistores. Entonces no podemos hacerlo más, digamos, más pequeño, incluso la canal, porque tiene también otras características. Quizás no podríamos navegar tanto. Podemos ir al nivel analógico, por ejemplo, a nivel de los circuitos, se puede abordar. Incluso, bueno, nosotros, por ejemplo, en nuestro medio podríamos obtener algunos op-amps, por ejemplo, que son de una forma discreta, que se pueden trabajar, que se pueden hacer a nivel de circuito y todo ello. Se puede abordar ello. A nivel de procesador, en este caso, bueno, la mayoría de diseños tienden a ir un poco más arriba de la arquitectura. Nuevamente ya cuando está en un único controlador, nuestra libertad llega hasta el nivel de algoritmo, porque es el algoritmo donde nosotros vamos a programarlo que va a tener cierto rendimiento. Por ejemplo, si se hiciera un FPGA, podríamos navegar un poquito más abajo, hasta acá, hasta la arquitectura. Pero, bueno, en este caso, por ejemplo, lo que habíamos hecho para este trabajo era ir a trabajar con un sistema de NVIDIA, en el cual la arquitectura ya está definida. Entonces, lo único que se podría optimizar es este lado. Y bueno, en el caso de RF ya estaba toda una tarjeta diseñada, así que no era materia tampoco del trabajo meterse a ese lado, que se podía hacer, pero en este caso no era uno de los objetivos, entonces se trabajó a nivel ya de una tarjeta elaborada y que bueno, se podía programar y todo ello, pero se mantuvo a ese nivel. Y bueno, el lado de energía también a ese nivel. Entonces, lo que nosotros estos niveles son los en los que se ha abordado en este trabajo para poder hacer el diseño de uso energético. Y es importante, ¿no? Por ejemplo, cada vez que nosotros hacemos algún tipo de diseño, poder hacer un ejercicio, ¿no? De ver hasta dónde estamos navegando en cuanto al diseño de electrónica. Y bueno, es quizás una de las partes interesantes de electrónica que nos brinda, porque de una forma nos permite, ¿no? Poder navegar hasta ciertos niveles. De hecho, la electrónica podría ver todo ello, toda la parte de acá. Sino que, bueno, estos límites a veces están definidos no necesariamente por el conocimiento, sino más que todo porque de alguna manera se puede aprender todo esto, a estas técnicas que se requieren para toda esta parte. Pero quizás por un poco más de infraestructura, disponibilidad, microelectrónica, por este lado, que son otros temas. En este caso estaba fuera del alcance de este proyecto. Luego, en la parte de diseño,
que ya hemos abordado la parte de fundamento teórico, la parte de diseño de bajo consumo de energía, que es más a nivel conceptual, cómo es que se podía abordar. Y ahora es ya aterrizar todos esos conceptos en el caso del diseño de este sistema, ¿no? El diseño en general se propuso de esta manera. O sea, y en la mayoría de dispositivos de monitoreo en realidad tienen la misma estructura. Y lo van a encontrar de esa manera, ¿no? Que van a tener sensores, van a hacer que vienen a ser esos dispositivos que van a estar en contacto con el medio externo, van a tener el sistema de energía, obligatoriamente, y que aquí, bueno, por ejemplo, en el caso de energía puede ser incluso reemplazada por otros medios de energía, en este caso utilizando baterías, pero podría ser utilizado por otros mecanismos, por ejemplo, puede ser paneles solares, o puede ser algunos otros medios de energy harvesting, que también es un tema interesante, por ejemplo. Y justo de INICTEL salió un tesista que trabajó, bueno, dos tesistas que trabajaron en este tema. Y justo uno de ellos ya sustentó hace unos meses, unos meses. Entonces fue interesante el trabajo que hizo por ese lado. Y que bueno, en este caso, regresando al proyecto, lo que se abordó era, teníamos los sensores necesariamente requieren de tener un sistema de acondicionamiento de señal, que viene a ser más que todo poder capturar las señales de sensor, poder acondicionarlos es mantenerlos o llevarlos hacia una magnitud que pueda hacer que lo puedas trabajar, normalmente a nivel de tensión, y llevarlos a nivel de amplitud con los cuales se pueden ser digitalizados. Luego, una vez que está digitalizado, nosotros podemos hacer una suerte de procesamiento, compensación y control para poder definir cuál va a ser el mecanismo de funcionamiento del sistema. Y luego la parte de comunicación inalámbrica, que finalmente enviaría esa información a nivel de RF hacia el dispositivo que lo recibe, que finalmente lo llevaría a Internet, ¿no? Entonces, esto es más o menos el esquema con el cual se trabajó para este diseño. Y que en este caso bueno, vamos a abordar cada uno de esos bloques, ¿no? Para el caso, por ejemplo, del sensor, en este caso debería tener ciertos requisitos. Lo primero, que sea de bajo consumo de energía, y otro, que tenga un tiempo rápido de respuesta. ¿Por qué es importante que tenga un tiempo rápido de respuesta? Bueno, porque el tiempo rápido de respuesta va a condicionar al tiempo en el cual yo voy a mantenerlo activo el sensor. Entonces, si el tiempo de respuesta es mucho más lento, entonces voy a necesitar tener activo al sensor mucho más tiempo para poder tener una medida válida. En cambio, si es mucho más rápido, entonces lo voy a tener mucho más rápido esa lectura y puedo desactivarlo. Entonces, es un factor importante a tener en cuenta. En cuanto a tecnologías de sensores de pH, como les había comentado, por ejemplo, en Intel ya habían trabajado con un sensor, que es una tecnología que es la mayor, quizás la más utilizada en cuanto a la mayoría de instrumentos para la medición de pH, los pHímetros, que utilizan un sensor de bulbo de vidrio. Este sensor de bulbo de vidrio es considerado actualmente como un método secundario, según la UPAC, y se basa en un principio de difusión de cargas o intercambio de iones. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos el sensor que se encuentra dentro de un fluido, y lo que hace es de que aquí lo que tenemos en el vidrio es una especie de membrana, y lo que trabaja más o menos es de que los iones van a ir difundiéndose a través de la membrana. Aquí tenemos una solución salina dentro del sensor, y que van a llegar a un equilibrio. Entonces, al momento de llegar a ese equilibrio entre las terminales del sensor de pH, nosotros vamos a identificar un potencial. Y este potencial va a ser proporcional respecto a la medida o a la concentración de iones de hidrógeno, que viene a ser el pH, que se encuentra en la solución donde han insertado ese líquido. Entonces, ese es el funcionamiento general. Las desventajas es de que, bueno, está constituido por vidrio, es frágil a ciertas presiones, es lento en el tiempo de respuesta, como es una difusión que se tiene que hacerse en los iones, el proceso es lento, porque físicamente es lento. Luego, que también es difícil miniaturizar, se necesitan ciertas dimensiones para que pueda funcionar. Y bueno, nuevamente tiene ese tipo de desventajas. La relación, como le comentaba, es de que se rige por la ley de Nernst, formación de Nernst,
en donde tenemos la variación de potencial que nosotros medimos, tiene una relación de proporcionalidad con el logaritmo de la concentración. Entonces, eso es más o menos cómo es que lo vemos para el lado de un bulbo de vidrio. La parte interesante, que vamos por el otro lado, es de que existe otra tecnología y que de hecho actualmente, por ejemplo, se utiliza bastante para, no necesariamente como para la parte de VH, que también existen sensores comerciales con esa tecnología, sino que en este caso está más ligada hacia otras aplicaciones, incluso un poquito más sofisticadas. Entonces, este sensor es el ISFET. El ISFET es un sensor bien curioso. Este es un sensor basado en semiconductores y que viene de un acrónimo, ¿no? Que es Ion Sensitive Field Effect Transistor, que es un FET, pero sensible a iones. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos diseño, y la mayoría de tecnología electrónica está basada en MOSFETs, que es un metal oxide, Field Effect Transistor. En cambio, en este caso, nosotros lo que tenemos es una membrana que es sensible a iones y que tiene por este lado la parte del componente de MOSFET, ¿no? que es un transistor de efecto campo. La parte interesante acá es de que, bueno, digo, es la unión, ¿no? De la parte del MOSFET. O sea, el MOSFET normalmente tiene una compuerta metálica por el lado de la compuerta, de la puerta. Lo que han hecho en el ISFET es poder retirar esta compuerta metálica y lo han reemplazado, ¿no? Por una membrana que es sensible a iones. En este caso que se forma una especie de interfaz que es sensible al medio electrolítico y que tiene una particularidad al momento de estar sumergido también en la parte de un fluido con electrolitos, que al momento de sumergirse se produce un proceso interesante, en el cual se crea un conjunto de potenciales cerca de la superficie del aislante que tenemos acá. Este es el aislante que se pone al costado del semiconductor, que es lo que ha sido reemplazado en la parte metálica, y debería un metal. En el caso del MOSFET, sino que lo han quitado el metal, se queda solamente en una parte aislante. Y aquí lo que hace es de que se crea un conjunto de potenciales. Y la parte curiosa, ¿no? Es de que por ejemplo, es la ecuación que tiene la corriente, en este caso del MOSFET, en la región ómica. Bueno, normalmente el MOSFET tiene dos regiones, una que es la región ómica y otra que es la región de saturación. Entonces, y en ambos casos va a estar definido, va a estar de una forma dependiendo de una tensión que es la tensión umbral, que es a partir de la cual empieza a conducir el dispositivo. La parte curiosa en el caso del ISFET es de que cuando nosotros tenemos acá, por ejemplo, la tensión umbral, en la tensión umbral, en el caso del ISFET, tiene una componente que es la misma tensión del MOSFET y tiene otras componentes adicionales que vienen a ser ya los que corresponden al ISFET o a la interfaz que se forman entre el medio electrolítico y en la parte del aislante. Entonces aquí tenemos la tensión del electrodo de referencia, una tensión que se produce entre la unión líquida, un factor de polarización de la solución y una tensión en la superficie y la tensión de la mitad. Aquí la parte de la tensión de la superficie, que es esta parte que se encuentra acá, es la parte quizás que nos importa más, porque esta tensión a la superficie tiene cierta relación con la actividad que tienen los iones en la parte de que se han unido de alguna manera a esta superficie. Entonces, aquí lo que nos brinda es una relación entre la actividad iónica que se encuentra por este lado respecto a una variación que nosotros vamos a obtener en este valor. Y que al final lo que nos va a decir es de que una variación que nosotros tengamos en este valor va a ser proporcional a una variación de pH. Y ahí está la magia, ¿no? La magia está en de que si nosotros hacemos el regreso, esta componente que nosotros tenemos de un MOSFET convencional, en este caso para el ISFET, va a ser similar, con la diferencia que esto de acá es variable.
y que esto de acá no varía de forma aleatoria, sino que esta variación tiene una dependencia respecto al pH. Y allí está la parte crucial en el caso del dispositivo, de que el pH, en este caso la tensión umbral del dispositivo del ISPED, es de alguna forma proporcional, entre comillas, proporcional a la variación que nosotros vamos a tener en el pH. Y ahí está la parte interesante. De hecho, si ustedes tienen la oportunidad, les llama quizás conocer un poquito más del ISFED, pueden revisar en la literatura de bastantes aplicaciones que tiene el ISFED. Se utiliza para un montón de cosas. Actualmente he revisado algunas cosillas aquí del ISFED, por ejemplo, que normalmente estos dispositivos que es el ISFED lo utilizan para algunas aplicaciones en biomédica. Y en este caso, por ejemplo, para la parte biomédica, lo que habían hecho es hacer una especie, justo en este contexto, ¿no?, de la detección rápida de, de COVID. Normalmente las pruebas rápidas, las pruebas moleculares, perdón, que hacen, en este caso, que habían hecho es una especie de, una suerte de adaptación para utilizar en este caso este sensor para poder hacer una especie de prueba rápida con él. Bueno, prueba molecular rápida, algo así. Bien curioso. Si tienen la oportunidad, pueden revisar algo de ello. También he visto, por ejemplo, que han hecho aplicaciones de ISPED para poder hacer detección de virus de Zika, creo que es virus, Zika, me corrigen si es que no es, de Zika y la malaria, que son enfermedades tropicales, en este caso con una gotita de sangre, lo ponían ahí y tenían ahí con el ISPED, con un conjunto de procesamiento adicional, pueden identificar, ¿no?, si es que estaba o no infectado con él. Bien curioso. Si es un dispositivo muy curioso, si tienen la oportunidad también les sugiero que puedan revisarlo, ¿no? Interesante. En mi caso, nosotros íbamos a hacer la aplicación más sencilla, que es medir pH. Y bueno, con eso es lo que había trabajado. Pero para poder trabajar en este caso con ISFED, nosotros trabajamos con ISFED que era solamente el sensor. O sea, no me daba una, en este caso, el sensor, nosotros lo colocábamos en medio y lo que yo podía obtener era nada, o sea, solamente tenía primero que energizarlo y otro es poder obtener una forma, la tensión umbral, porque esa es la medición que a mí me interesa para poder obtener el valor de pH. Entonces allí es donde entra a jugar todo este tema del sistema de acondicionamiento. El sistema de acondicionamiento también debe tener ciertos requisitos, ¿no? Primero que sea de bajo consumo y otro que sea implementable en tecnología embebida. Y esa parte de tecnología embebida también es una restricción, porque si bien es cierto, existen también desarrollos, por ejemplo, que lo pueden hacer con unos OPANs y todo ello, pero los OPANs es un poco complicado, por ejemplo, de manejarlo al momento de poder activarlos o desactivarlos. En cambio, manejarlos a una tecnología embebida es un poco más sencillo de poder hacer ese control. Nuevamente, la mayoría de control, por ejemplo, para reducir el consumo es activarlo o desactivarlo que nos usa. Es la estrategia que se sigue en general. Entonces, en este caso, la idea es de que poder hacer esta parte analógica, que normalmente se hacen con opanes, por ejemplo, discretos, o se hace a nivel de un diseño microelectrónico, poder llevarlo y hacerlo con una tecnología embebida. Pero para ello, nosotros necesitaríamos, primero, que ambos dispositivos, ¿no? Aquí necesitamos dos, no solamente el sensor de pH, sino también la temperatura, porque el pH tiene cierta relación con la temperatura y hay un tema allí, en el cual la idea es también hacer una especie de compensación. Pero eso se ve un poquito más adelante. Y que en ambos casos puede tener una conversión analógica digital, que finalmente nosotros podamos tener valores digitales para este lado. Y bueno, como les comentaba, la idea es de hacer, primero identificar un circuito de acondicionamiento que me pueda servir para poder hacer la extracción de la tensión umbral. Porque, tal como vimos anteriormente, el caso del ISFED tiene esa característica de que la tensión umbral tiene digamos, una correlación con el caso del pH en el cual se ha sumergido. Entonces, la idea es de que el circuito de acondicionamiento me ayuda a extraer esa tensión umbral. Y existen, de hecho en la literatura existen bastantes referencias respecto a cómo son estos circuitos de acondicionamiento de extracción de tensión umbral,
Quizás la clásica es la que se encuentra acá y es la que, con una cierta modificación, sobre todo en la fuente de corriente, la que utilicé para poder hacer la implementación. En este caso lo que hace es que mediante lo que se tiene aquí una fuente que establece una tensión umbral por este lado, perdón, una tensión fija en este lado, y aquí tenemos otra tensión de referencia fija también por este lado. Y al momento lo que nosotros estamos haciendo es establecer la tensión de BDS fija. Pero aparte de establecer la tensión BDS fija, lo que hacemos es también establecer una corriente de IDS fija. Entonces, si regresábamos a la ecuación, por ejemplo, que teníamos por este lado, si nosotros establecíamos, por ejemplo, por este lado, la tensión de la BDS, que se encuentra por este lado, es fija, y establecíamos también el IS que será fijo, el único valor que nosotros íbamos a decir que iba a variar es esta relación. Entonces, a partir de ello, nosotros podíamos ir identificando cuál era el valor de TA, de la tensión de BGS, menos BTH. Entonces, eso es lo que nosotros finalmente íbamos a obtener por este lado de acá. Por este lado de acá, lo que íbamos a obtener en la salida es un valor que iba a contener el valor de BGS. Aquí el BGS, podemos, nuevamente en el caso del ISFET, por ejemplo, lo que hacen es tomar el electrodo de referencia como esa tercera terminal. Es como si nosotros viéramos el MOSFET aquí. Entonces, aquí por este lado, si no hubiera el ISFET, por este lado, lo que nosotros obtendríamos es el valor de BGS, por este lado de acá. Pero, en este caso, como teníamos al ISFET, lo que íbamos a tener es el valor, digamos que, de valor de la diferencia entre el electrodo de referencia respecto a la fuente. Y en ese valor de electrodo de referencia de la fuente, nosotros íbamos a obtener también el valor de la tensión umbral. Y ahí viene a ser la parte interesante, ¿no? Porque con ello nosotros íbamos a extraer ese valor de tensión umbral y con la tensión umbral por identificar el valor de pH. Al final, de aquí, con una variación, una ecuación matemática sencilla, nosotros podíamos obtener ya el valor de la tensión umbral que tenía esa relación con el pH. Luego es de que este detalle es de que este dispositivo, bueno, esta arquitectura, este circuito, debería ser inserto, podría ser implementado una tecnología embebida. Y ahí viene el otro detalle, ¿no? ¿Qué dispositivos me permitían tener dispositivos analógicos en un microcontrolador? No es muy común, pero sí existe. Y justamente estos microcontroladores se denominan microcontroladores de señal mixta o analog to mixed signal. En este caso, había identificado 3 para aquella época. He revisado recientemente también, pero no he visto que haya aumentado ese número. Quizás haya más, pero a menos de los conocidos, de las marcas conocidas, no he encontrado otros. Por ejemplo, lo que había encontrado uno que era de Microchip, otro era de Texas Instruments y el último que era de Cypress. Son las fabricantes de estos microcontroladores. Y que bueno, cada uno de ellos tenía sus propias características, ¿no? En cuanto a la arquitectura, por ejemplo, los procesadores, o en cuanto a la memoria que me daba, la frecuencia de operación y todo ello. Pero aquí la parte quizás que determina o no utilizarlo, estos dispositivos, es la parte analógica. En este caso, por ejemplo, lo que me daba estos dos dispositivos, por ejemplo, una ADC, en la mayoría de dispositivos utilizan una ADC tipo SAR, que es hay otro criterio también para poder elegir entre un tipo de conversión analógico digital u otro. La mayoría utiliza SAR, por ejemplo, porque son un poco más rápidos, pero en este caso, por ejemplo, la otra arquitectura de ADCs normalmente es un sigma delta, por ejemplo, y que me permite tener una mayor resolución. Y es algo muy positivo en determinadas condiciones. En este caso, por ejemplo, a diferencia de estos dispositivos, de estos microcontroladores, el de Cypress, que se denomina PSOC o PSOC, me daba este conversor, en este caso un sigma delta de 20 bits, que era superior al caso de los otros dos. Y también la parte interesante, y quizás eso sí no he encontrado tampoco, el sigma delta he encontrado en otros dispositivos microcontroladores, pero un DAC de corriente
no es muy común tampoco. Y la parte que es interesante y que me sirvió también al momento para poder implementar esta arquitectura era tener un DAC de corriente, porque este DAC de corriente me iba a implementar esta fuente de corriente, que finalmente me iba a servir para polarizar el transistor y obtener finalmente la tensión. Entonces, eso era uno de los elementos importantes que al final terminó por eh, seleccionar este dispositivo para poder hacer esa implementación. Entonces, con ello ya se había identificado, ¿no?, que iba a ser este dispositivo en el cual se iba a implementar, que es un dispositivo de Cypress, que es PSOC 5. Actualmente tiene este fabricante no otros dispositivos, por PSOC 6, pero el que sigue teniendo mayor cantidad de elementos analógicos, al menos la última vez que lo he revisado, sigue siendo el PSOC 5. En cuanto a la parte de procesamiento, aquí hay un detalle, ¿no? Primero que también tiene que ser bajo consumo. El bajo consumo en caso de procesamiento, por ejemplo, puede estar determinado por la frecuencia que se utiliza en el caso del procesador, porque toda esta parte es digital ya. Entonces, la frecuencia del procesador va a determinar también el consumo energético que se va a tener allí. Otro también es poder disminuir las variaciones que se van a hacer. Esto ya no sería tanto por el consumo energético, sino sería más en cuanto a las mediciones que nosotros íbamos a entregar para la parte del sistema de comunicación inalámbrica. Y en este caso iba a tener dos partes, ¿no? Una que era la parte de procesamiento de los datos, que no es muy complejo, pero que sí sirve para poder tener una medida representativa al final de todo ese conjunto de muestras que se tienen, y un sistema de control, ¿no?, para poder controlar los diferentes componentes que lo integran. Entonces, por ejemplo, por el lado de procesamiento, lo que se había identificado es de que normalmente, al momento de tomar esas medidas, nosotros habíamos visto que las señales contaban con ciertos picos, como saltos dentro de la señal. Entonces, para poder reducir estos saltos que se encuentran en la señal, normalmente hay una estrategia que es utilizar los filtros medianos. Filtro mediano sirve precisamente para poder reducir el ruido impulsivo. El ruido impulsivo son como esos muestras únicas que difieren del resto. Entonces, el filtro mediano ayuda a de que estas únicas muestras que difieren significativamente del resto de muestras, digamos que poder atenuarlas o eliminarlas del conjunto de muestras. Y el otro que era el filtro media móvil, para poder reducir las variaciones que tenían, ¿no? Nuevamente el ruido se presenta en todo entorno y más en el ámbito analógico y cuando trabajamos con sensores. Entonces la idea es poder minimizar ese ruido. No lo vas a eliminar, de hecho no se elimina, pero sí minimizar. Entonces una estrategia que se emplea, por ejemplo, para poder hacer ello es utilizar un filtro, en este caso mediano, de media móvil es uno de los más simples, no quiere que sea más simple, porque más complejo es mayor procesamiento es más tiempo y más tiempo es más consumo. Entonces no es la idea, sino que hacerlo lo más sencillo y que también pueda ser útil para este propósito. Y finalmente es tomar la media del conjunto de muestras ya que se encuentran suavizadas y que esto finalmente podría ser transmitido, ¿no? Eh, Hay un conjunto de pruebas que se hizo para poder determinar, ¿no?, cuáles serían el orden más adecuado para, para el filtro, en el caso del filtro de mediana. Aquí se había identificado, ¿no?, que para diferentes órdenes de filtro mediano, cuál nos podría ser de mayor utilidad. Que se vio, por ejemplo, habíamos visto que cuando se encontraban los datos, para un valor fijo de pH, tenía varios valores en los cuales variaban. No obstante, cuando nosotros íbamos reduciendo o aumentando el orden, para ser exactos, entonces esas variaciones iban disminuyendo. Y ya para el orden, por ejemplo, 3, orden 5 que teníamos por acá, ya era casi inteligible. No se puede diferenciar ya mucho con el orden 11 o con el orden 3. Entonces aquí, por ejemplo, con el orden 5 era suficiente para poder tener esas variaciones entre solamente dos valores. Bueno, tres valores. Eh, por otro lado, también por el lado de para un filtro de media móvil. Filtro de media móvil es básicamente tomar una ventana de tiempo y poder hacer el promedio. Y eso sirve para cada una de esas muestras. Entonces también se hace la prueba, ¿no? Cada de estos puntitos azules son las medidas que se tuvieron, son las muestras originales.
Y luego lo que corresponde, ¿no? Con, por ejemplo, cuando es orden 10, con orden 50, orden 100, orden 200, que son el ancho de la ventana para tomar el filtro. En este caso, por ejemplo, se puede apreciar que, bueno, si bien es cierto, con el orden 500 se tiene más suave, ¿no? Pero sin también un mayor orden significa más procesamiento. Y la idea es de que no sea tampoco tan complejo, porque eso, más procesamiento, más tiempo, más consumo. La idea no es eso, sino tener el mínimo necesario. En este caso se había identificado con orden 100, estaba aceptable la forma de onda que nosotros obteníamos y que con eso se fue suficiente para poder hacer ese filtro. Luego, habíamos visto que en este caso, por ejemplo, esa es la parte de procesamiento, la parte de control, es relativamente sencilla, o sea, se inicializan el conjunto de dispositivos, se activan los sensores, se hace la lectura de los sensores, se hace el procesamiento de los datos, se hace la transmisión, entre a un periodo de reposo y nuevamente regresa la activación de los sensores para reiniciar el ciclo. Aquí la parte interesante quizás es poder identificar qué es lo que hacen cada una de esas etapas. Por ejemplo, cuando se hace la lectura de sensores, la idea es de que se activa el sensor. Lo bueno del ISPED es de que era, como les comentaba, en tiempo, creo que no lo comenté, no incidí bastante en ese tema, pero hay una parte interesante en la diferenciación cuando se hacía el bulbo de vidrio respecto al ISPED. Porque en el caso del bulbo de vidrio, cuando su tecnología era difusión de iones, los iones tienen que atravesar la membrana para poder lograr el equilibrio y poder ahí finalmente obtener esa tensión. En cambio, para el ISPED no tiene que hacerse esa difusión de iones, sino que simplemente en la superficie se van generando puntos de unión o sitios de unión, o sitios activos, lo que se denomina en la literatura, y se produce una polarización. Entonces, el efecto de la polarización es mucho más rápido que la difusión. Entonces, lo que eso favorece es que el ISFED sea su tiempo de respuesta mucho más rápido. Y que de hecho, por ahí salió una publicación por ahí donde se hacía esa mención, ¿no? Nuevamente, el bulbo de vidrio tomaba alrededor de 45 segundos el tiempo de respuesta. En cambio, el ISFED tomaba alrededor de 2 a 3 segundos. Era bastante corto. Y eso ayudaba bastante a este tema. Entonces acá, por ejemplo, la lectura de sensores debe considerar ese tiempo. ¿Cuánto va a ser? 3 segundos, 2 segundos. Tomar la medida y desactivar el sensor. Luego, en la parte de procesamiento, tomar las mediciones que se han tomado aquí. Aquí falta un detalle acá también que se agregó, que es la parte de compensación. La compensación se hizo con varias pruebas a los sensores para diferentes valores de temperatura. Nuevamente, desde un rango se hizo desde menos 20 a 40 grados. Y no es la parte interesante, lo que se logró allí es de que se obtuvo una escala lineal y que con una ecuación sencilla podíamos llegar a compensar que para diferentes valores de temperatura, a menos en el rango que habíamos hecho la experimentación, podía ser la ecuación o el valor que nosotros obteníamos era el que correspondía realmente al pH, ¿no? sin considerar este valor, este factor de temperatura. Luego finalmente se hace la transmisión y bueno, regresa a la etapa de reposo. Y la parte de reposo también es importante reconocerlo y ver que la mayoría de dispositivos, los microcontroladores, tienen una especie de un modo de bajo de consumo, el cual desactiva casi todos sus periféricos y lo pone como en una especie de dormido. Y durante ese lapso de tiempo lo que hace es que tiene una especie de reloj interno que cada cierto tiempo lo dispara, ¿no? Levanta y cuéntanos. Y ya me corresponde activar nuevamente la secuencia. Dice, no todavía, entonces continúa su estado de dormir. Y nuevamente activa, dice, me corresponde. Y ahí utilizó un contador para poder hacer ese tema hasta un conjunto de tiempo que era el que se estimó, en aquel entonces era, si no me equivoco, 10 cada, cada 15 segundos, ¿no? Cuando se hizo la primera ensayo. Y después de cada 15 segundos es que se identificaba, por ejemplo, que ya mi controlador decía, me corresponde activarme, y cuando le llegaba a los 15 segundos decía, sí te corresponde. Entonces ahí es cuando recién reiniciaba el ciclo. Y hacía la parte de activación de sensores, lectura, y bueno, todo lo que sigue, ¿no?
Y eso es más o menos cómo se abordó para esa parte. Luego viene la parte del sistema de comunicaciones. La parte de comunicaciones también tiene algo de interesante, de curioso, porque si bien es cierto, nosotros no navegamos mucho en la parte de comunicaciones, tampoco era objetivo de la tesis. Eh, Tenía que tener ciertas, bueno, debía cumplir ciertas condiciones, ¿no? Primero que sea bajo consumo, como todos los demás elementos que estaban allí, consumo energético, decir, ¿no? Y que también disminuir las variaciones de las emisiones. En este caso, acá faltaría agregar algo aquí, que sería de que este dispositivo, bueno, esta comunicación debería poder insertarse dentro de una red de sensores. Que si bien es cierto, en este caso el prototipo ligó solamente a este dispositivo, la idea es de que esto se pueda comunicar con sus pares. Entonces el dispositivo o el protocolo que se va a utilizar o que se iba a utilizar en ese momento debería tener esa capacidad. Para ello, se debería entonces estudiar, ¿no? ¿Qué protocolos podrían ser útiles? En aquel entonces, por ejemplo, nosotros habíamos identificado 4 protocolos. Ahora, por ejemplo, hay otros que de hecho también lo han utilizado, incluso para sistemas similares, como el caso de LoRa o Sigfox, que es lo que está ahora teniendo un poco más de impulso, perdón. Eh, pero en ese entonces nosotros habíamos estudiado solamente la parte de las redes sensores, ¿no? Que no necesariamente es LoRa y Sigfox son protocolos de IoT, no son necesariamente para redes sociales, tienen otras características. Y en este caso, al hacer una comparación, se había identificado, ¿no? Que si ves, la mayoría tenían unas capas inferiores que son estándares, pero cuando nosotros veíamos, por ejemplo, al lado del consumo energético, el consumo energético, normalmente el que tenía menor consumo era el Bluetooth, el que tenía mayor el Wi-Fi, que es lo previsible, ¿no? Y el que se encontraba, digamos, entre ellos y que servía sobre todo para poder construir esa red de sensores, se encontraba entre estos dos, entre Zigbee y Zigbee. La ventaja que tenía en este caso el Zigbee PAN respecto a Zigbee es de que todos los protocolos normalmente no funcionan por sí mismos, sino que necesitan o se acompañan de otros para poder formar toda esa capa de protocolos de comunicación. Entonces, esa pila de protocolos de comunicación. Entonces, en este caso, lo que se había identificado, por ejemplo, de Zigbee-PAN tenía un conjunto de protocolos de comunicación en su pila, que donde todos ellos eran estándares. En su caso, que lo podían utilizar cualquier empresa y que no necesariamente no eran propietarios, ¿no? Protocolos propietarios, protocolos que sean derivados de estándares, tiene sus pros y sus contras. Propietarios posiblemente la ventaja, por ejemplo, puede ser que el mismo empresa te dé soporte, por un lado, pero la desventaja es quizá la interoperabilidad, ¿no? Solamente puedes trabajar con dispositivos que hablen con él. En cambio, en el lado de un protocolo que está basado en estándares, la ventaja es de que puedes tener una mayor flexibilidad a nivel de interoperabilidad. Y aquí la parte interesante, quizás también que tenía el Cislopan, es de que a diferencia de Zigbee, por ejemplo, en todas sus capas, trabajado con protocolos de propietarios, salvo ahora reciente que existe una versión Zigbee que trabaja, que está basado curiosamente en la parte de Cislopan, pero bueno, es otro tema. La detalle de Cislopan es de que en todas sus capas, primero que están basadas en estándares, y la parte interesante es de que en la capa inferior, que normalmente es para las redes sensores, que es la IEEE 802.15.4, hacía una especie de transición con IPv6. Es decir, que nosotros teníamos en la capa inferior, esta capa de acá, 802.15.4, tenía una capa acá intermedia, y aquí en adelante teníamos IPv6. Y eso era genial, y es genial, porque una vez que nosotros tenemos IP, es mucho más fácil trabajarlo y más fácil intercomunicarlo con otros sistemas, porque ya está en IP. IP es el protocolo que utiliza Internet. Entonces, todos los sistemas de Internet utilizan con IP. Entonces, una vez que ya lo tienes en IP, es mucho más fácil trabajar. Y esa es una característica interesante que se vio acá, ¿no? Y que por ello también se abordó. Aparte de que en algunos estudios, por ejemplo, daban de que
tenía un menor consumo energético respecto a lo que podemos tener con el simple. Claro que hay varios estudios, recuerdo, uno le da un poco más, otro menos, pero esa es la parte de interoperabilidad y tener esa transición directa hacia TCA IPv6, eso era una característica muy, muy interesante. Entonces, por ello se escogió este protocolo. Luego, para poder implementar este protocolo, era necesario, por el otro lado, identificar cómo poder hacer esa implementación en un dispositivo. Primero, un dispositivo. En este caso, habíamos identificado un dispositivo que era el CC2650, es un dispositivo de Texas Instruments, pero en ese dispositivo también requiere un software para poder hacer esa implementación. Que si bien es cierto, existen algunas alternativas para poder hacerlo en una programación de bare metal, que es directamente copiando todo el programa en la memoria. Existen otras alternativas en el cual, y que nuevamente para temas de comunicaciones, es quizás una mejor estrategia, es trabajarlo con un sistema operativo para, para este caso, para sistemas embebidos que trabajan en el lado de comunicaciones. Y en este caso existen varios, ahora han aparecido otros más, de hecho, que se pueden incluso comparar con los que se hizo en ese momento de esa comparación. Y que entre ellos habían el ContiQOS, TinyOS, RioT, MantisOS y otros más. En este caso, por ejemplo, cada uno tiene sus propias características en cuanto a arquitectura, modelo de programación, planificación, lenguaje de programación, clase de dispositivo. Esto nuevamente está relacionado con la capacidad que tienen los dispositivos en cuanto a almacenamiento y procesamiento y la familia de los microcontroladores permitidos, ¿no? En este caso, por ejemplo, hoy hemos trabajado, bueno, la estrategia ya se había elegido, había un microcontrolador que era un CC2650 y que tenía una arquitectura ARM. Entonces, la idea era poder utilizar un sistema operativo que trabajara con esa arquitectura. De esos dos, habían estos, bueno, de ellos, los que tenían esas características eran estos dos sistemas operativos. Y allí, por ejemplo, finalmente se decidió optar por el de acá, por el hecho de que era un proyecto más maduro, tenía más tiempo de mercado, había más desarrollo para aquella época. Ahora, de hecho, el que han impulsado más es el de acá y que sería interesante, por ejemplo, si pudiera continuarse o hacerse una evaluación también entre de esos dos. Pero para ese momento, este es el que se utilizó, ¿no? Y que fue el que se empleó finalmente para poder implementar este protocolo de bloque. Bien, entonces nosotros ya teníamos para las comunicaciones, teníamos el microcontrolador. No, primero el protocolo, ¿no? Una vez que se escoge el protocolo, el microcontrolador. Una vez que se escoge el microcontrolador, con qué el software con el cual vas a implementar. En este caso, con TIC. Y ya se tenía más o menos decidido por ese lado. Y ahora viene la parte de implementación. Cómo es que todo ese diseño que se tenía o esa selección aterriza ya en un dispositivo físico. Para una parte de implementación era la parte de la adaptación, ¿no?, del sensor. Y en este caso se hacía a través del software que nos daba el microcontrolador, que habíamos visto anteriormente, que era un microcontrolador de señal mixta. ¿Por qué era de señal mixta? Porque tenía elementos analógicos, aparte de lo normal digital que debe tener, que tienen todos los microcontroladores. Y esos elementos analógicos incluían los OPAN, los fuentes de corriente, bueno, los TAC de corriente y los ADCs, en este caso sigma delta, ¿no? Y bueno, aquí fue eso, cómo se hizo la implementación para los dos sensores, en este caso el sensor de temperatura y el sensor de pH, que en el caso es el ISFET. Y bueno, se trabajó en ese momento con una tarjeta de desarrollo de PSOC, que en este caso era el PSOC 5LP, que es su tarjeta de desarrollo, y con eso se hizo las pruebas. Luego, en la implementación de comunicaciones, se hizo también por etapas. Primero, comunicar la tarjeta del PSOC con la tarjeta de comunicaciones, que es la parte de acá. De hecho, también tenía sus módulos de comunicaciones, que es el Smart RF06, que es la tarjeta de comunicaciones que emplea para poder implementar la comunicación mediante ciclo urbano. Y bueno, en este caso se hizo ese primer ensayo, comunicar la parte de mi controlador que estaba activado con LISFER y el sensor de temperatura,
y comunicarlo con la tarjeta de comunicaciones, para la redundancia. En este caso, la comunicación se hizo mediante UART, y luego de que esta tarjeta, que ya era la parte de comunicaciones, poder llevarlo mediante el protocolo que se había elegido, que era Syslopan, hacia el otro, al receptor, ¿no? Y que aquí finalmente, mediante un gateway, puede llevar la información hacia Internet, y que en este caso ya se tenía la idea de utilizar el concepto de plataforma de IoT, porque es las conjunto de plataformas que se adaptan mejor a este tipo de soluciones, ¿no? Donde nosotros estamos llevando datos a Internet y que ya tienen preparado el conjunto de funciones que se requieren para poder conectar los datos y tener una suerte de visualización de ellos. Luego, en la construcción del prototipo, bueno, tenía que hacer una PCB, una tarjeta de circuito impreso. Hay ciertos criterios que se tomaron en cuenta, ¿no? Entre distinguir, por ejemplo, las áreas, las regiones del PCB, entre la parte de analógica, digital, de energía, que son criterios que se toman en cuenta normalmente. Tener, por ejemplo, un solo punto de unión para las tierras, para minimizar el ruido entre las regiones, tener un área libre, o relativamente libre para la parte de red, para que no haya interferencia con las otras regiones, por ejemplo, de las señales, y todo ello. Finalmente, se hizo bueno, es una placa base, que es la parte de acá, eso es lo que se trabajó en aquel momento, para poder hacer, bueno, cuando aquí se conectaba el sensor de temperatura, el SLISFET, y por este lado se tenía la interfaz para poder realizar programación. No, bueno, esto era para alimentación. La alimentación tenía dos formas de alimentación. Primero, para las pruebas que se hacían mediante un conector USB, y otro que era mediante unos dos conectores para la batería. Y por otro lado teníamos una especie de adaptación para llevarlo hacia la placa de comunicaciones que se encontraba acá. Luego, lo que teníamos por este lado, bueno, son ya los resultados, que era primero la medición de pH, la medición del consumo de energía, que era uno de los objetivos, y la medición del envío de los datos a Internet. Para la medición de pH, se hizo básicamente un ensayo, ¿no? con el sistema construido, y para diferentes buffers de pH. Entonces, comparando esos datos respecto a los que teníamos con un pHímetro comercial. Se hacía esas mediciones con un pHímetro, estaba calibrado, y teníamos ya con el sistema con el cual nosotros hacíamos las otras mediciones. Luego de hacer las mediciones, se hace una suerte de regresión para poder obtener la ecuación que correspondía, ¿no? a la relación entre el pH y la tensión que nosotros obteníamos del sensor. Luego también los ensayos de corriente, la temperatura. La temperatura por lo general tratamos de mantener estable alrededor de los 25 grados. Respecto al consumo de energía, también se hizo por etapas, por bloques. Primero la parte de alimentación, solamente la parte de alimentación, parte de los sensores solamente, sin tarjeta inalámbrica, el subsistema analógico, con sensor de temperatura, con sensor de temperatura de pH, con la parte digital y comunicaciones, con la tarjeta de comunicaciones nada más, y el sistema completo. El sistema completo nos dio alrededor de 25-21 miliamperios en transmisión, o sea que estaba relativamente bueno. Y que finalmente con esa información nos servía para poder construir una gráfica como esta, ¿no? En el cual nos daba una idea un poco más visual de cómo es que estaba funcionando. Este es el pico máximo que nosotros teníamos a nivel de la transmisión. Normalmente la parte de transmisión es lo que consume más energía, porque para ello tiene que hacer esa traducción de los impulsos eléctricos a las ondas electromagnéticas, y ello consume energía para poder tener la potencia suficiente para poder enviarlo. Y en este caso, esos elementos también digamos, prevalecían de acuerdo a los intervalos de tiempo que estaban configurados por programación, que iban a servir para determinado propósito. Primero, por ejemplo, la activación de los sensores, que hemos decidido que sea 2 segundos, por el tiempo corto de respuesta que tenía el ISFET. Entonces, con 2 segundos era suficiente por ese lado. Luego teníamos, por ejemplo, la lectura ya que era de los sensores,
Ahí es donde, por ejemplo, activábamos los ADCs y es por ello que se hacía sumado un poco más por este lado de acá. Luego teníamos la parte de procesamiento. La parte de procesamiento, por ejemplo, ya el circuito de condicionamiento reducía el consumo y también la parte de los ADCs también se reducía. Y teníamos solamente la parte de procesamiento de microcontrolador. Luego, aquí teníamos la parte de envío UART. Aquí para el envío UART tenía que activarse una etapa que era el bloque del UART y por eso aquí significa un ligero aumento del consumo de energía por este lado. Y luego, finalmente, ya teníamos para el lado de la transmisión inalámbrica, ¿no? La transmisión inalámbrica ya es donde en realidad consume mucho más por el lado de la misma función que desempeña. Finalmente, ya cuando se encuentra la etapa de reposo, casi todos los otros componentes se reducen y solamente tendríamos la etapa de, bueno, de reposo que tiene esta parte inalámbrica. Y bueno, la parte gris que se encuentra acá es más que todos los reguladores de emisión. En ese entonces, bueno, nos escogimos reguladores que consumían una corriente estática de 4 miliamperios, que bueno, quizás ahora podemos conseguir otros que consumen menos, de hecho, pero en ese momento se tenía, ¿no? Y que se podría incluso reducir un poco más para el consumo energético. Y esto más o menos es lo que habíamos identificado y que para el lado de solamente el consumo de acondicionamiento con los sensores, se ha identificado que el consumo, solamente ese bloque, alrededor de 2.6 miliamperios, y lo cual está bastante bien, porque en el caso de sensor, por ejemplo, que se trabajaba con bulbo de vidrio, la referencia era 8 miliamperios, entonces había reducido alrededor de la cuarta parte, y eso está bastante bueno, al menos nosotros vimos que estaba bastante bueno. Eh, Luego, en la parte del envío a Internet, teníamos, bueno, se hizo un ejercicio de enviar a diferentes plataformas. Se envió a Ubidos, a GoStream, a Kahat, creo que era el otro. Y bueno, en este caso muestro los dos, que era Ubidots y ThinkSpeak. Y que en este caso también se hizo una medición de un resultado de 24 horas de medición. Se estaba enviando cada 15 segundos y se apreciaba la variación que tenía alrededor de una temperatura relativamente estable, que es las variaciones de acá, y que esas variaciones de temperatura significaban cierta variación también a nivel de pH, ¿no? Lo cual en realidad bastante reducido, porque eran alrededor de 0.2 lo que se esas variaciones, y lo cual, perdón, 0.02, lo cual estaba bastante bien también. Eh, Respecto a las conclusiones que se obtuvieron, primero que era posible, ¿no?, construir este sistema de monitoreo que tenía un bajo consumo energético respecto al de bulbo y vidrio, tenía por el mismo reducción del tiempo de respuesta y también por el mismo consumo intrínseco que tenía el sensor, que había reducido a 2.6 miliamperios, eh, gracias tanto al sensor y a los circuitos de condicionamiento elegidos. También que fue imposible implementar tanto el circuito de adaptación como el sistema de procesamiento en el mismo microcontrolador, en este caso el PSOC de 5LP, y que se logra reducir el consumo también gracias a la elección de protocolo, ¿no? Este protocolo de comunicación. Y algo interesante, ¿no? Porque en el caso de Wi-Fi, por ejemplo, la IAN y Intel habían trabajado con Wi-Fi y que el consumo era relativamente alto, ¿no? Llegaban incluso a unos picos de 1 amperio. Y comparado ello con los 21 miliamperios que nosotros teníamos, era bastante positivo esa reducción. Y además de tener una alta integración, por el mismo hecho de llevarlo a IP, así a IPv6, tenía una alta integración con Internet. Eso era algo interesante. Información relacionada, bueno, como les contaba, esto fue desarrollo que se hizo en mi tesis hace unos años atrás. Está libre, así que ustedes lo pueden revisar allí. Está en Cibertesis de la Uni. Lo buscan con este título, o buscan ISFET, que hay pocas tesis de ISFET, hay 5 creo. Y soy, una es de caracterización y la otra es la que le comento acá. Y bueno, en este caso está libre, lo pueden descargar, lo pueden revisar. Si les llama la atención también, y si les tienen dudas, también igual me pueden consultar, lo que sea, acerca de ello.
estaría encantado de poder apoyarles si es que les llama la atención el tema. Y bueno, algunos artículos publicados gracias a la tesis, también gracias al apoyo que tuve en Initel. Tuve bastante buenos asesores allí y que me apoyaron también para poder hacer estas publicaciones, ¿no?, que se hicieron por aquella época. Y que, bueno, me sirvió también para poder explorar alguno de ellos, también si tienen la oportunidad de revisarlos. Bueno, todos están en IEEE, bueno, 3 están en IEEE, otro se encuentra en una revista que es de un sistema de características, bueno, un sistema de mesura, de medición, perdón, de, de dispositivos, bueno, en este caso lo destiné para dispositivos derivados del MOSFET, que en este caso el ISFET, lo que se trabajó. Fue un trabajo digamos, que surgió como necesidad por el motivo que se necesitaba caracterizar el sensor para poder hacer las mediciones. Y que en este caso está libre, este artículo es Open Access, también lo pueden encontrar allí con el título y si les interesa también lo pueden revisar. Los otros son de una parte que está relacionada con lo que se hizo en la tesis, otro de un software que sirvió para hacer las simulaciones del ISFET y que, bueno, servía para la parte de caracterización, que son también otros trabajos que salían con derivados también de lo que se hizo allí. Eh, y bueno, también surgieron algunas otras ideas para trabajos futuros. En este caso, como les había comentado, ¿no?, hay varios sistemas operativos para poder hacer la implementación de comunicaciones inalámbricas. En ese entonces habíamos identificado dos, el RIOT y el Contiki, que podían ser utilizados. Ahora hay otros, en el caso de Zephyr, Mongoose, hay más también, eso es lo que había encontrado. Y que se puede hacer una evaluación, ¿no? Y creo que es interesante, por ejemplo, poder hacer evaluación de estos sistemas operativos en cuanto a arquitectura, soporte, tiempo real, modo de programación, y poder adoptar, ¿no?, cuál es la mejor alternativa para reducir el consumo energético, que también es algo interesante para poder estudiar. Otro es que en el transcurso, por ejemplo, de hacer el desarrollo de Contiki, de trabajarlo con Contiki OS, que fue el sistema operativo con el cual se implementó el Cyclopan, yo lo trabajé todo a nivel de programación, ¿no?, y que era un poco complicado para poder trabajarlo. Entonces, una idea que surgió allí también es de poder hacer una especie de framework para ese, puede ser para ese o para cualquier otro sistema operativo, con la finalidad de que facilite el momento de desarrollar aplicaciones que tengan que ver con estos sistemas de comunicación inalámbrica, ¿no?, Cyclopan o derivados, y que utilicen estos sistemas operativos como base. En cuanto a las plataformas de IoT también, ahora hay bastantes plataformas de IoT que existen, algunas que son gratuitas, otras que son self-hosted, que se dice que porque lo puedes implementar tú mismo en tu servidor, o si no tienes su versión cloud, que es de pago, y otras que son de proveedores de servicios de cloud, tipo Microsoft Azure, perdón, Azure, AWS, Google Cloud, IBM y todos ellos. Y que, bueno, entre ellos también tiene sus componentes, por ejemplo, para IoT, y que se puede hacer una especie de sorte de evaluación también entre ellos y verificar, ¿no?, cuáles son las que brindan quizás mejores características para ciertos casos de uso. Por el lado de sensores también, como les comentaba, el ISFET actualmente, el ISFET es muy curioso el dispositivo porque tiene varias aplicaciones. Yo le he hecho quizás en este trabajo la aplicación más directa, más sencilla, que es de pH, pero existen otras, ¿no? Existen otras que pueden hacerse en otros entornos también. Puede hacerse, por ejemplo, de pH no solamente para el agua, puede hacerse para sangre, para sudor, por ejemplo, para otros líquidos, otros fluidos, leche, por ejemplo, también puede ser útil. Y que quizás en otros entornos también puede servir para otras aplicaciones. Y sería interesante poder explorar ello, ¿no? Otro tema, por ejemplo, ver algunas pruebas de estabilidad, reproducibilidad de mediciones. También el ISFET es muy curioso, es muy interesante, pero también tiene sus retos, sus challenges, como dicen. Entonces, hay también estudio que han abordado y que de hecho hay un montón de investigación que existe acerca de ello, ¿no? Y que, bueno, si les llama la atención, creo que sería interesante que le puedan dar una mirada por ese lado.
Y bueno, eso es más que todo, todo lo que tenía para presentarles. Más bien, muchas gracias por su tiempo y por el tiempo que han brindado para esta exposición. Ahí tienen mis correos en caso que quisieran contactarme. Igual estoy listo para sus preguntas en caso que hubiera. Sí, gracias por la charla, ingeniero. Estaba muy interesante. Ujú. Hay algunas preguntas en el chat. Por ejemplo, ¿qué criterio emplearía para determinar la cantidad de volumen o área que cubriría un sensor de pH? Ah, ya. En este caso, por ejemplo, hay un detalle. Normalmente cuando nosotros hacemos, por ejemplo, la medición, normalmente nos sale la medición puntual. Hay un tema allí, por ejemplo, hay un tema, nosotros podemos verlo, por ejemplo, por el lado de la cantidad mínima de, de líquido que es necesario para hacer la medición. Si lo vemos por ese lado, la cantidad mínima es 1 milímetro cúbico, si no me equivoco, no tengo la ahorita exacta, que servía, por ejemplo, para el ISFET, que era suficiente con cubrir la superficie del sensor, que es bastante pequeñita, y con eso era suficiente para poder hacer la medición, y que podía ser representativo para esa muestra. En este caso, por ejemplo, existen estudios, no te podría decir exactamente cuál es el área o el volumen que sería, para el cual sería representativo. Te estaría mintiendo si te doy un número ahorita. Pero lo que sí sé que existen estudios para eso, que son de modelamiento, que eso ya se entra para otro tema. Eso, yo no me he metido para ese lado, porque mi tema era más para el lado electrónica, pero sí sé que existen estudios. Sería lo que recomendaría es que lo puedan revisar ese tema para el modelamiento para poder identificar ese volumen para el cual podría ser utilizado como una muestra representativa, ¿no? Es lo que podría decirte respecto a ello. Sí, otra pregunta. En los ensayos, ¿el musgo osado afectaba mucho la precisión del sensor de pH? Bien. Y si... Sí, Ajá. sí, hay un detalle acá. Y es algo interesante, ¿eh? Porque esa era, por ejemplo, la utilidad práctica que nosotros teníamos en cuanto de la vidrio y respecto al ISFED, ¿no? El, Nuevamente el ISFED era mucho más robusto que la vidrio. El vidrio era mucho más sensible al momento de poder hacer esas mediciones, porque tenía que estar, desde ahí había todo un protocolo para poder trabajarlo, porque tenía que limpiarse, tenía que, bueno, ponerse en agua aislada y luego vuelta a hacer las mediciones, y había un tema por ahí. En el caso del ISFED era un poco más, como es, no tiene esa la fragilidad, el vidrio era un poco más robusto para poder hacer las mediciones, lo poníamos en cualquier entorno y normal, pero el detalle, al menos con el que yo trabajé, porque hay otras tecnologías también de ISFET que tienen otros elementos para poder incluso reemplazar este factor, que en mi caso fue el que dio más inconvenientes, que era el electrodo de referencia. El electrodo de referencia, en nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, teníamos ese inconveniente que, por ejemplo, se cubría esa parte del, del electrodo con una capita. Esa capa como si fuera sarro alrededor de él. Y ello afectaba la medición efectivamente. Entonces, sí, a menos para ese lado, en el caso del ISFE, por ejemplo, no es tanto el ISFE que tiene inconvenientes, pero el que sí tiene es el electrodo de referencia. En el caso del bulbo de vidrio, sí, porque esto es un conjunto y sí tiene más dificultades por ese lado. Pero por el lado del ISFED, sí, el que tiene, como digo, más dificultades es el lector de referencia. Afecta sí las mediciones. Hay estrategias de cómo poder minimizar ese efecto. Por ejemplo, nuevamente lo que hace es tener una suerte de protección para evitar que se acumule, ya sea el sarro, o para evitar que se pongan algunos restos sólidos y que solamente pueda fluir el agua por allí, que es una suerte de producción. Nosotros lo hicimos en aquel momento para el proyecto que se hizo, en el cual se aplicó esto de aquí, como una suerte de protección que lo hicimos para el sensor, pero igual, ¿no? O sea, ahí también, por ejemplo, faltaba mejorar para la parte mecánica. Pero
Sí, por ejemplo, hay un detalle a tener en cuenta, ¿no? Pero en definitiva, entre los dos, el que tiene más robusto el ISFET, sí, pero eso sí tiene sus inconvenientes más por el lado del lector de referencia. Y sí va a afectar de alguna manera si es que hay cerros, porque la idea acá es de que el medio en el cual se inserta de alguna manera tiene que estar relativamente libre para poder formar esa polarización. Quizás es más robusto el caso del ISFET porque no requiere hacer esa difusión de iones, pero igual podría tener esas variaciones. Ujú. Bueno, de mi parte tengo una pregunta. Si Claro. podría comentar acerca de la fuente de energía que utilizaba el sistema, si era en base a Ya. baterías o la duración también. Sí, en este caso, por ejemplo, nosotros hicimos con batería. Baterías era una batería de litio, si no me equivoco, era de 3000 miliamperios hora, si no me equivoco. La proyección que nosotros habíamos hecho, por ejemplo, habíamos dejado funcionando una semana transmitido cada 15 segundos. Entonces, una proyección, por ejemplo, de transmisión de 15 segundos no se hace normalmente. Normalmente nosotros se hace cada minuto, cada 5 minutos, sino que nosotros lo exigimos en ese momento para poder hacer ese trabajo. Entonces, haciendo una extrapolación, por así decirse, nosotros calculábamos que podría llegar hasta tres meses funcionando de forma continua con esa batería. En el caso, por ejemplo, del trabajo que se hizo en Initel, que eso fueron los ingenieros que me precedieron, que hicieron ya el trabajo con el bulbo de vidrio, me refiero, ellos trabajaron con un panel solar. Entonces eso les ayudaba, por ejemplo, que tuviera mucho más tiempo, ¿no? Porque se recargaba continuamente. En este caso, solamente tenía la batería y por eso tenía ese tiempo de límite, ese tiempo de duración. Pero igual, pues, eso puede ser reemplazado por mucho más su tiempo de vida. O bien tiempo de autonomía para hacer esto. Gracias. Hay otra pregunta más en el chat. Claro. Comparación de precios, creo. A precios. De los dos traductores usados en el proyecto no final comparado con su referencia de patrón. Ya. En el caso de los precios, por ejemplo, el sensor que nosotros trabajamos para el nodo de referencia. A ver, el lector de referencia nos costó $35, el de el ISFED $40. En total, por ejemplo, todo el prototipo alrededor de $200, pues así consideramos toda la electrónica y todo lo demás. En el caso, por ejemplo, de electrodo, de bulbo de vidrio, está alrededor de los $75, pero más la electrónica, podríamos decir que está también alrededor de los $100, quizás un poco más. Son relativamente comparables en ambos casos, ¿no? Eh, Quizás si nosotros quisiéramos hacer una comparación con otros desarrollos que hay o con otros sensores comerciales que trabajan, por ejemplo, con esta misma tecnología con ISPER, ¿no? Nosotros hicimos esa comparación, o menos esa solicitud de la cotización, perdón, del sensor. Y por ejemplo, un sensor que estaba basado en la tecnología ISFED y que hacía algo similar, estaba alrededor de los 500 euros, o sea, un sensor comercial. Entonces, nosotros habíamos hecho la tecnología CAM y todo ello, y nos salía alrededor de $200, todo ese tema. Claro, o sea, estamos comparando algo quizás un poco diferente porque nosotros llegamos a nivel de prototipo, no es un producto comercial. Pero sí, o sea, la tecnología como tal sí es un poquito cara. Incluso si nosotros vemos a un nivel de instrumentación que requiere más precisión del sensor comercial como tal, un sensor Campbell, por ejemplo, está alrededor de 2500, si no me equivoco. Claro, 2500 por ahí el sensor. Claro, esos son de otro nivel, también de otro rango de operación, o sea, de un rango de apertura de operación mayor, y que, bueno, tiene todas las conjunto de
condiciones para mediciones industriales y todo eso, ¿no? En este caso, nuestra aplicación era relativamente sencilla, solamente medición de agua. Así que no requería de todas esas, esas exigencias. Y que, bueno, en este caso cumplía el propósito, ¿no? Primero que nos reducía el consumo respecto a la tecnología que utilizaba la otro de Blue Vidrio, y que en este caso es relativamente equiparable cuanto al costo con el caso del Blue Vidrio, ¿no? Entonces, sí, al menos sí cumplía por ese lado su propósito. Y la última pregunta. Uh -huh. Ujú. Respecto al ahorro de energía, ¿cómo se trabaja con baterías? Cuando se trabaja con baterías, ¿se duerme siempre? ¿Qué dispositivos? Sí, esa es la red. De hecho, como habíamos visto, por ejemplo, habían diferentes niveles de trabajo en cuanto, diferentes niveles de cómo nosotros podemos abordar ese diseño de bajo consumo, ¿no? Y normalmente cuando nosotros vemos a nivel de sistema, que es el nivel más alto, ahí nosotros vamos a identificar que la estrategia siempre es desactivarlo cuando no se usa. Y es algo curioso porque incluso si nosotros navegamos un poco más abajo, la estrategia sigue siendo similar. Cuando nosotros a nivel de circuito también, si es que algo no se usa, la estrategia es desactivarlo. O sea, que no se utilice en el momento en el cual, que se desactiva en el momento en el cual no se va a ser utilizado. Y eso es nuevamente la estrategia que se sigue. No hay mucha magia después de eso, sino que es más que todo saber escoger bien cuáles son las tecnologías que vas a utilizar y saber escoger también bien cuáles son las, quizás ya un poco a nivel de la arquitectura o incluso los mismos microcontroladores que se utilizan para poder minimizarlo y utilizar y saber ver o escoger cuál es el que te sirve más para tu aplicación, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, hay un montón de microcontroladores que pueden servir y en este caso, si bien es cierto, hay bastantes, pero no todos van a ser útiles o quizás hay muchos que van a tener muchas más cosas de lo que tú necesitas. Entonces la idea es buscar aquel que tenga lo suficiente o lo mínimo necesario para que lo que tú tengas funcione, lo que tú necesitas, lo suficiente nada más, y no que tenga otras cosas, porque eso también, ese extra, también significa algo, ¿no? Significa algo a nivel de consumo, ya sea significa algo incluso a nivel del área misma que vas a utilizar. Entonces, ahí viene un poco más del criterio, ¿no?, que se tiene que tener en cuenta para ese caso. Sí, en este caso es más, claro. La ventaja que tuvimos acá, por ejemplo, en el caso del BSOC, a diferencia de trabajarlo, por ejemplo, con elementos discretos, que es lo que normalmente se trabaja, es que con los elementos discretos, por ejemplo, tú deberías considerar un MOSFET, un elemento externo, para poder tener una señal de control para alimentarlo o quitar la alimentación. En este caso, como todo se encontraba en el mismo dispositivo, o sea, toda la parte analógica también estaba ahí, o sea, todo estaba ahí, entonces todo ese nivel de control se hacía en el mismo software. O sea, esa desactivación de los componentes analógicos inclusive era también del mismo software a nivel de la misma programación. Entonces eso nos facilitaba bastante al momento de trabajarlo, ¿no? Y que ya prescindías incluso de tener elementos de control externo, que era para quitar la alimentación de otros elementos, ¿no? Sino que en este caso simplemente con hacer la programación del mismo dispositivo, de los elementos analógicos que se encontraban allí, podíamos hacer cumplir ese objetivo. Y que básicamente sí, es quitarle la alimentación, desactivarlos, es quitar la alimentación para que ya no me consuma energía y dejar que solamente los que requieren ser utilizados sean esos solamente los que consumen y no los otros. Y eso es nuevamente la estrategia que se sigue. Claro que hay, por ejemplo, microcontroladores que eso lo vemos, por ejemplo, en mi controlador que tenía esos elementos analógicos que nosotros lo desactivábamos, ya no consume energía, pero a nivel, por ejemplo, de la parte digital nada más, la parte digital también tenía, por ejemplo, tiene el levantar el CPU que tiene el microcontrolador para poder hacer que funcione. Entonces también tienes modos de operación, ¿no? Los modos de operación que por lo general, ¿no? Tiene un modo activo, un modo alterno, un modo
de bajo consumo, un modo de deep sleep, por ejemplo, dicen algunos, que en el cual solamente consume, digamos, lo mínimo necesario solamente para responder a ciertos eventos, ¿no? O sea, incluso esos eventos se configuran. O sea, ¿a qué eventos puede responder? Claro que son limitados, ¿no? O sea, no voy a responder a todo. En este caso, por ejemplo, lo que se hace es de que, creo que lo comenté durante la exposición, era que el mismo sensor, perdón, el mismo microcontrolador tenía una especie de, como un mini temporizador interno, en el cual solamente tenía activo ello, ¿no? Guardaba todo lo demás en memoria, en su memoria, tenía ese mini temporizador y cada cierto tiempo se despertaba y decía, ¿no? Y me corresponde activar todo lo demás, y en ese caso por programación y por un contador solamente que es el mío que estaba funcionando, decidía, ¿no? ¿Te corresponde o no te corresponde activar todo lo demás? No te corresponde, sigue durmiendo. Ya, sigue durmiendo. Estos eventos, por ejemplo, eso ya en realidad lo decide el fabricante. En ese caso, el PSOC, o sea, tenía el evento del timer, ese timer que me servía para poder ir despertándolo en cada cierto intervalo. Pero debe haber otros microcontroladores quizás que respondan a otros tipos de eventos, ¿no? Por ejemplo, la entrada de una entrada digital, ¿no? Por ejemplo, es una suerte de interrupción, ¿no? La interrupción lo levanta del estado de dormir, que puede ser válido para un entorno especial. Y que de hecho existen, ¿no? Yo al menos, yo no lo he probado en el caso del PSOC, pero debería tener algo similar, ¿no? De que cuando se genera una especie de suerte de interrupción, también puede levantarlo del estado de bajo consumo. Y bueno, puede reactivar, reiniciar sus procesos para poder responder a tal evento que sucedió. Bueno, bueno, gracias por la ponencia, ingeniero, y también a los participantes por su asistencia. Claro. Ah, Sí, sí, bueno, sí. Bueno, ahí creo que respondió el compañero Freddy. Sí, en ese caso, como le comentaba, sí, como eso lo decía en realidad el mismo microcontrolador. El microcontrolador solamente consume ese micro temporizador. En realidad nosotros no lo definimos, sino ya lo mismo define el mismo fabricante del microcontrolador. Y consume solamente eso, ¿no? Que es algo mínimo y que normalmente es de baja frecuencia, así que consume también menos. Y por lo cual solamente es lo que va a activar. O sea, solamente es ese mínimo, esa línea delgada que justo vimos en la gráfica, que era lo que consumía, eso correspondía a esa mini temporización, que es lo mínimo que requería para al menos tener ese mínimo de vida, ¿no? Para poder nuevamente después activarse. Y creo que, bueno, que había comentado que qué microcontrolador recomienda para óptimo. Sí, también baja la frecuencia. Justo hay un tema interesante acá, porque creo que les comento, aquí por ejemplo, voy a mostrar, acá la frecuencia es un factor importante a tomar en cuenta al momento del consumo energético, sobre la parte digital específicamente, porque si nosotros lo vemos, hay una formulita que es de la tensión al cuadrado por la frecuencia, si no me equivoco, que es el factor en el cual se calcula el consumo energético de las compuertas digitales. Entonces, si es que a mayor frecuencia, nosotros vamos a tener un mayor consumo energético. Entonces, la idea acá es de tratar de reducir la frecuencia también con la cual se está trabajando. Acá, por ejemplo, en el dispositivo, en mi controlador, creo que aquí está, trabajaba con una frecuencia de 48 MHz. Bueno, es la máxima frecuencia con la cual puede trabajar. Pero en este caso nosotros no trabajamos con esta frecuencia. Nosotros trabajamos con la frecuencia de 3 MHz, una frecuencia mucho más pequeña. Y que para este caso era suficiente, ¿no? Porque tampoco el procesamiento que nosotros... Hay un trade, o sea, hay un balance, todo es cuestión de balance. Entonces, creo que en ingeniería en general todo es balance. Porque si bien es cierto en este caso, podríamos hacer que puede ser lo reducir al mínimo, por ejemplo, la frecuencia, pero eso haría también de que los demás procesos sean más lentos. O sea, el procesamiento, por ejemplo, lo haría que sea más lento. Entonces eso obligaba a tenerlo activo más tiempo. Entonces ello también afectaba, ¿no? Porque es aparte que
es un factor, sí, la frecuencia, pero también es otro el tiempo en el cual mantienes activo. Entonces allí es hacer un balance, ¿no? En este caso nosotros escogimos, si no me equivoco, era 3 MHz, 3 o 12 MHz, si no me equivoco, y eso con esos valores ya lo habíamos medido ya anteriormente con cuáles eran el factor, bueno, la frecuencia con la cual era, digamos que se obtenía un tiempo adecuado y también una reducción de frecuencia adecuada. Otro tema también de la frecuencia que es importante tener en cuenta es en el caso de, por ejemplo, los conversores. Los conversores analógico-digitales, no sé si lo dejé acá, a ver. Sí, acá por ejemplo en la parte de conversión analógica-digital. En esta parte de conversión analógica-digital también, o sea, hay criterios, ¿no? Para poder identificar con cuánto puede tener un mayor consumo. Si nosotros, por ejemplo, aquí la conversión me daba hasta 20 bits, por ejemplo, para poder hacer el consumo. Pero si yo cogía los 20 bits, también tenía un consumo muy alto de energía. Y normalmente el fabricante ya te da algunas curvas de cómo es que viene a ser ese comportamiento entre la cantidad de bits que utilizas o también la frecuencia de muestreo que utilizas para poder tener ese balance. Aquí, por ejemplo, creo que la frecuencia máxima que daban es alrededor de 100, para el sigma delta, es decir, de 100 kilohertz, no, 100 kilosamples por segundo, si no me equivoco. Entonces se te da una frecuencia muy alta. Pero si lo utilizamos la frecuencia también alta, hacía la conversión también más rápido, posiblemente, pero también había ese detalle, ¿no? A mucho la frecuencia me consume más energía. Y tampoco es la idea. Es poder saber seleccionar. En este caso, en donde conseguía más o menos un balance, y eso está en una gráfica, porque no lo puedo sacar, pero no sé si lo he puesto en la tesis creo que sí está, la gráfica, y ahí está en que la gráfica del fabricante pone como un balance entre 12 bits, por ejemplo, con 10 kilohertz por segundo, de 10 kilosamples por segundo. Entonces, con esos valores se tenía más o menos un balance entre la velocidad, la frecuencia, para poder hacer el muestreo y también un menor consumo, ¿no? Entonces, en todo hay un balance. Y la frecuencia sí es algo importante tener en cuenta. Si nosotros queremos reducirlo, reducimos la frecuencia, es importante, pero también ver que sea no tanto tampoco, para no hacerlo más lento también el proceso. Ahí también es cuestión de hacer unas pruebas, ¿no? Hacer ensayos, por ejemplo, con cuáles ven que es el tiempo suficiente, que incluso hay algunas operaciones, por ejemplo, que te exigen que sean bajo ciertos parámetros de frecuencia y que no tampoco podía funcionar con otras frecuencias. También es otro detalle, ¿no? Hay ciertos periféricos, por ejemplo, que te demandan una frecuencia, que no pueden trabajar con frecuencia menor. Y ahí es algo que tener en cuenta también. Y eso se identifica al momento de cuando uno ya se pone a hacer la implementación misma, ¿no? Y normalmente, por ejemplo, los periféricos, ya sea LUART, ya sea mismos conversores, tienen una relación de conversión, bueno, reciben una señal de reloj que parte de una señal, de una matriz, ¿no? Y que esta matriz es la que, o como un reloj principal, es de donde se deriva mediante algunos divisores de frecuencia, se les deriva a los otros periféricos. Si es que tú bajas uno, te baja todos. Y aquí, por ejemplo, puedes tener un periférico que no trabaja con bajas frecuencias. Entonces ahí también son altas restricciones que se deben tener en cuenta al momento de elegir. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Sí, parece que no. Muchas gracias por la ponencia, ingeniero. Claro. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, un gusto también poder compartirles un poco de la experiencia que tuve al momento de hacer mi tesis. Ya fue algunos años atrás, pero como me habían comentado, ¿no? Que creo que era de interés también del capítulo algo relacionado con sistemas embebidos. Esto tiene que ver con sistemas embebidos, pero que también tiene que ver con la parte quizás un poco de instrumentación, tiene que ver también con parte de electrónica, de comunicaciones alámbricas. Entonces, creo que engloba varios temitas por allí, creo, y que bueno, para mí fue interesante. Espero que también a algunos de ustedes les sea interesante también.
Y que, bueno, de hecho, ¿no? Ya esta, como les dije, la tesis está libre, está en el repositorio de la uni, e igual tiene mis correos por allí. Creo que lo dejé al final de la presentación. Si desean, tienen alguna duda acerca de ello, igual me pueden escribir a cualquiera de los dos, ya sea el correo de la uni o el correo personal. Y bueno, si tienen algo que les pueda apoyar también respecto a estos temas, igual, siéntase libre de poder contactarlo. Ujú. Muchas gracias. Sí, estaba muy entendible y también hubo una buena explicación. Gracias. Pues, hasta luego. Hasta luego.